durante el periodo de cuarentena y por ese malestar que teníamos todos los abogados y en general todos los operadores de justicia respecto al estado en el que nos encontrábamos durante la cuarentena. Y Defenda básicamente es el esfuerzo de todos los que estamos aquí y de muchos más, de mucha gente que de verdad hemos trabajado muchísimo por esto. Tened en cuenta que desde abril a hoy han pasado 3 meses y hemos organizado una asociación con miles de personas que ha conseguido organizar un webinar con gente de primer nivel como es Isabel, como es Enrique, como es Antonio, gente de muy primer nivel. Hemos tenido reuniones con el ministro de Justicia, con los diferentes grupos parlamentarios. Gracias a todos vosotros estamos haciendo cosas muy altas, de verdad, muy grandes. Y lo primero que quiero es agradeceros a todos y también agradecer, obviamente, a la ponente de hoy, a María Isabel, que esté con nosotros, que haya querido abrir con nosotros este ciclo de conferencia y este ciclo de Defenda, que de verdad lo cogemos con mucha ilusión y estamos de verdad maravillados que haya sido ella la que haya abierto la ponencia, ¿no? Os vamos a pedir un poco de perdón si tenemos algún problema técnico. Tened en cuenta que somos principiantes todavía, que esto es la primera vez que lo hacemos. Aparte de las típicas videoconferencias que hemos tenido todos en casa con la familia, no hemos tenido más. Y bueno, quiero que lo disfrutéis, que de verdad que nos deis el feedback, que nos digáis si lo hacemos bien, si lo hacemos mal. Y por favor, que le deis un gran aplauso a Isabel, que es la valiente que ha podido abrir esto, ¿vale? Muchísimas gracias por estar aquí y espero que disfrutéis esta grandísima ponencia. Maite, cuando quieras hacer la presentación de Isabel. Pues hola, buenas tardes a todos. Quiero presentaros a la ponente que tenemos hoy, Isabel, nacida en Oviedo, actualmente es magistrado titular del Juzgado de lo Contencioso número 2 de Huelva. Es una persona pese a su juventud, yo la veo muy joven, tiene mucho bagaje jurídico. Es miembro honorario de la Academia de Derecho Procesal de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y actualmente es titular en Huelva, como he dicho, del Contencioso. Ha participado en numerosas conferencias y congresos en toda Latinoamérica, en Rusia, en China. La carrera judicial, su primer destino fue el Juzgado de Primera Instancia de Instrucción número 1 de Carmona. Después pasó a otro mixto de Moguer, el número 2. De ahí pasó a ser titular magistrado de la instancia 1 de Algeciras y después ya juez decano de Algeciras, también fue en aquella época, y miembro de la Sala de Gobierno del TSJ. A nivel nacional ha participado en seminarios y conferencias también, tanto a nivel local, del ayuntamiento, distintas universidades como la de Huelva, la Pablo Olavide, en la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, en la Escuela Judicial del Consejo General del Poder Judicial, en la Federación Onubense de Empresarios, en el Ilustre Colegio de Abogados de Huelva, en el que hemos contado con ella en numerosas ocasiones. Y entre todo este bagaje quiero decir que es una persona, al margen del aprecio personal que le puedo tener, creo que eres una persona que hace a la justicia muy cercana. Creo que os va a gustar mucho la ponencia de hoy porque se explica las mil maravillas y sobre todo lleva a la justicia a un término práctico que en definitiva es lo que todos los operadores pues necesitamos. Sin más preámbulos y sin comeros el tiempo, que sé que os va a encantar, os paso a la ponente de hoy, Isabel Morón Pendas. Bueno, muchísimas gracias y sobre todo, bueno, es un honor para mí ser la que inaugura estas jornadas en una iniciativa como la de Defenda, que me parece absolutamente no solo necesaria, sino esencial en estos momentos donde quizás faltaba esto, un impulso por parte de los propios letrados y fuera del marco institucional de los colegios por impulsar la profesión. Cualquier iniciativa
que defienda, no defenda, ya me voy, tan ilustre profesión y que tan necesitada hoy en día de ayuda y de protección, porque yo entiendo que el ciudadano no comprende lo esencial de la labor de los letrados y las dificultades por las que cada vez más y más con estos periodos de crisis atraviesan desde todos los aspectos, pues aplaudo enormemente esta iniciativa, deseo los mayores éxitos a esta asociación, porque los éxitos de esta asociación son los éxitos de todos, aun cuando a veces no sean muy tangibles a corto plazo, pero seguro que a largo plazo tendréis unos éxitos los que os merecéis, porque poner en marcha esto es complicado, es dedicación de tiempo, que no tenemos tiempo casi ninguno, y de verdad que es muy importante la labor que creo que vais a lograr hacer en el futuro. Además os habéis puesto en marcha en un momento bastante complicado y os deseo todos los éxitos del mundo. Agradezco enormemente ser además la primera, por circunstancias además de cambios en esto, y para mí de verdad es un enorme placer y bueno, por supuesto la presentación, nadie se lo crea, es mi amiga Maite, o sea, no es tan así como parece, pero en cualquier caso, sí es cierto, como dice Maite, que a mí me gusta la justicia práctica y me gusta que funcione. Lo que yo soy muy rápida, muy ágil y me gusta que las cosas funcionen y soy bastante racional y creo poder presumir de un cierto sentido común. Hoy, siento defraudaros, mi conferencia es puramente teórica, no sé por qué me he metido en este embolado, pero es puramente teórica y también es verdad que a veces, normalmente de verdad que todas las conferencias, todas las charlas, todas las aportaciones que trato de dar son desde el punto de vista práctico, pero también a veces apetece estudiar un poco y profundizar en conceptos jurídicos que a veces tenemos olvidados. Y tenemos tendencia a eso, a ir a lo práctico, pero también es verdad que estos conceptos básicos sirven como de punto de partida para poder luego reflexionar y aplicarlo a la práctica. A mí me gusta estudiar, tengo ese vicio horrible, lo reconozco, pero me gusta estudiar y en esta materia estoy muy cómoda porque estoy haciendo la tesis doctoral precisamente sobre el derecho administrativo sancionador. Me parece una materia absolutamente apasionante, pero tiene estos puntos teóricos y no sé por qué hoy he planteado este tema tan absolutamente teórico que espero que os guste y que os haga reflexionar, porque es la idea en cualquier conferencia. Ayer hablaba también, antes de ayer, en México, en el Tribunal de lo Contencioso de lo Administrativo, en Tribunal de Justicia Administrativa se llama ahí, ¿no? De México, del Estado de Guanajuato, donde ya vengo colaborando desde hace tiempo, sobre la era digital en la Administración de Justicia. Necesito a mi marido para encender el Zoom, bueno, y lo he encendido sola. Quiero decir, habla uno a veces de cosas que dice, pero ¿qué hago yo metida en este berenjenal? Pero bueno, el berenjenal de hoy, de verdad, desde mi perspectiva, es bastante interesante, pero eso, para mover a la reflexión y al llevar a la práctica estas reflexiones teóricas, me parece interesante. Y sin más, como tenemos poco tiempo, tampoco es muy amplio el tiempo, quisiera empezar, pues eso, hablando de yo prefiero llamarle la espinosa cuestión de los límites entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, o las dos manifestaciones, algunos única, del ius puniendi, del derecho del Estado a castigar. Pues bien, para hablar, cada vez que uno se quiera aproximar al ius puniendi, al concepto del ius puniendi, es necesario partir, como en casi todo, de la noción del Estado de Derecho, o como diría Kelsen, de la noción de Estado, porque no hay Estado si no es de derecho. Y la noción de Estado de Derecho parte de la noción previa de Estado constitucional, que alude directamente, por lo que nos interesa, a dos postulados básicos, que son el principio de separación de poderes y el reconocimiento a favor de los ciudadanos, una serie de derechos y de deberes, sobre todo de derechos caracterizados de fundamentales. Pues bien, la noción del Estado de Derecho supone añadir al Estado constitucional un nuevo postulado, el de sometimiento de todos los poderes del Estado al principio de legalidad, al ordenamiento jurídico o a la ley, como quiera llamarse. Posteriormente, el Estado de Derecho, en su evolución, da un paso más y pasa a ser Estado democrático, haciendo referencia a la legitimación del poder del Estado por razón de su origen, en la medida en que el poder legislativo se integra por los representantes del pueblo libremente elegidos.
Pues bien, cada vez que se aborda el tema del ius puniendi, del derecho del Estado a castigar, pocos se cuestionan hoy, alguno lo hace, que su titular es el Estado. Y en el ius puniendi aparecen implicados, se reparten en el juego los tres poderes del Estado. El legislativo selecciona las conductas que merecen ser castigadas y las correspondientes sanciones, y su aplicación, la aplicación de estas normas sancionadoras, corresponde o se las reparten entre sí el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, la Administración, según sean caracterizadas de delito o de infracción administrativa por el legislador, y en todo caso la actuación de la Administración siempre está sujeta a un ulterior control judicial. De tal manera que la cuestión central de la traída y llevada y nunca resuelta cuestión de los límites entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal, entre el ilícito administrativo o el ilícito penal, se basa en última instancia en una simple decisión del legislador. Pero el hecho de que esta distinción dependa de una mera decisión del legislador no puede suponer que renunciemos a la búsqueda de los criterios o de las razones por las que el legislador en cada momento toma la decisión de tipificar una determinada conducta que entiende merece sanción como delito o como infracción administrativa, y mucho menos, y lo que es más importante, no puede suponer una renuncia a exigir que esta calificación por parte del legislador como delito o como infracción administrativa no sea una calificación caprichosa, es decir, debe de responder a unos determinados criterios. El problema es fijar cuáles, porque de esa calificación en uno u otro ámbito derivan importantísimas consecuencias prácticas. Pues bien, otra cuestión es eso, que los parámetros que haya de establecer los parámetros que han de guiar la labor del legislador en este punto, pues sean una cosa fácil, que no lo son. En la búsqueda de un criterio que permita distinguir lo ilícito administrativo de lo ilícito penal, nos resultan útiles esos criterios, los criterios fáciles, como yo digo, que permiten decir es delito lo que la ley castiga con penas, es infracción administrativa lo que la ley castiga con una sanción administrativa, porque no aporta nada. Tampoco aquellos criterios que atienden a la competencia para la imposición de las respectivas sanciones. Son ilícitos administrativos aquellos cuya sanción se atribuye a los órganos de la administración y en última instancia a los juzgados de lo contencioso administrativo o tribunales, o delitos aquellos cuya sanción se atribuye a los órganos de la jurisdicción penal, porque este criterio tampoco es meramente descriptivo, atiende solamente a las consecuencias posteriores de lo que no deja de ser una mera decisión o una mera opción del legislador. Lo que hay que cuestionarse en este punto es si efectivamente existe o debe de existir una diferenciación ontológica que separe ambas categorías de lo injusto, de tal manera que se justifique así el distinto tratamiento que una y otra merece. La exigencia del deslinde o de la diferenciación entre ilícito administrativo y ilícito penal no surge hasta la etapa del Estado liberal, porque anteriormente al Estado liberal realmente lo que había era una distribución de funciones entre autoridades judiciales, autoridades gubernativas, pero una verdadera distinción material entre ambas cuestiones. En el momento, al aparecer el Estado liberal, aparecer además el principio de legalidad, al sujetar el ejercicio del ius puniendi al principio de legalidad de los delitos y de las penas, es cuando se hace necesaria la distinción, pero se hace especialmente necesaria cuando aparece el Estado social. La idea del Estado social supone la hipertrofia de la actividad de la administración, que empieza a inmiscuirse en todos los aspectos, muchos de los aspectos de la vida cotidiana, en muchos sectores donde antes el Estado no había intervenido, y disciplinando las conductas de los particulares en todos esos aspectos, lo que supone la necesidad de que para que sus normas tengan verdadera eficacia, para que se cumplan sus normas, la necesidad de establecer sanciones, de imponer coactivamente el cumplimiento de sus mandatos y sus determinaciones. Ello lleva consigo el riesgo de la hipertrofia del derecho penal, que era el que antes centralizaba
todo el derecho sancionador. Como decía Cerezo Mir, ello no supone, ello no era deseable ni desde la perspectiva formal, en la medida en que los tribunales se veían colapsados, no es nada que no ocurra ahora con la distinción incluso, pero... Y desde la perspectiva material, porque el derecho penal se iba a extender a conductas que no merecían una sanción penal, que no eran punibles, sino meramente sancionables en el plano administrativo. Pues bien, en la doctrina alemana del siglo XIX, que es la que empezó a tratar, bueno, la que trata con mayor profundidad estas cuestiones, se distinguen dos grandes grupos de teorías para la distinción entre ilícito penal e ilícito administrativo, y pueden dividirse entre teorías sustancialistas, teorías formalistas. Las teorías sustancialistas básicamente son, podemos reducirlas muy sintéticamente, a dos: las del derecho penal de policía y las del derecho penal administrativo. Tómense en cuenta que siempre hablamos de derecho penal. El derecho sancionador se calificaba como derecho penal en el siglo XIX. Las teorías del derecho penal de policía, cuyo principal exponente es Feuerbach, y son las teorías justnaturalistas que parten de la idea del derecho penal de policía, cuyo objeto es la prevención y el mantenimiento de la seguridad frente a los peligros de la vida cotidiana. Se identifican por estas teorías el delito con el delito natural como ataque o puesta en peligro concreto de los derechos subjetivos individuales, frente a aquello que llama injustos de creación estatal y que considera inventos de policía o de la policía reinante en cada momento, que carecen de esa validez universal y atemporal propia de los delitos naturales, y las calificaba de acciones moral y jurídicamente indiferentes. Pero, sin embargo, esta concepción de lo injusto administrativo como una mera desobediencia a los mandatos de la administración fue objeto de serias críticas, sobre todo por parte de Welfel, que entiende que cuando el legislador establece mandatos y prohibiciones no es para ejercitar la capacidad de obediencia de los ciudadanos, sino que lo hace con una determinada finalidad, bien por imponer una situación que considera que es valiosa o positiva de alguna forma, o para evitar cualquier daño. Y Welfel se considera más partidario del criterio cuantitativo para distinguir entre ilícito penal y ilícito administrativo. En la posterior evolución de esas teorías justnaturalistas o las del derecho penal de policía, se va a poner el acento de la distinción en la idea de la lesión, delito, puesta en peligro del derecho, infracción administrativa. Las teorías dentro del ámbito de las sustancialistas del derecho penal administrativo, cuyo principal defensor fue Goldschmidt, surgen como consecuencia de la evolución social que derivó de la revolución industrial y de la aparición del Estado social. Se entiende que la función del Estado social era proporcionar el bienestar, la administración en el Estado social tiene la función de proporcionar el bienestar de la sociedad, frente al Estado liberal, cuya primera misión es la garantía o la tutela de los derechos individuales de las personas. De tal manera que al individuo, en este momento, se le imponen un doble orden de deberes. Por un lado, sus deberes relacionados con su condición, con su condición de individuo como tal individuo, como particular, y por otro lado, los deberes propios del individuo como consecuencia de su pertenencia a una comunidad. Los primeros deberes eran el objeto de tutela del derecho penal, mientras que el segundo orden de deberes, aquellos que derivaban de la pertenencia del sujeto a la comunidad, eran objeto de tutela por parte del derecho administrativo. Así pues, la infracción administrativa viene a ser considerada como el incumplimiento o la infracción de esos deberes que al individuo le competen como miembro de la comunidad en orden a proporcionar el bienestar de la comunidad. Y frente a estas tesis sustancialistas están las tesis formalistas, que entienden que en realidad no hay una diferencia ontológica, sino una absoluta identidad entre el ilícito penal y el ilícito administrativo, y que simplemente es la voluntad del legislador la que permite distinguir entre una u otra categoría. Si el legislador decide que es delito, es delito; si decide que es infracción administrativa, es infracción administrativa, por lo que estas tesis formalistas se limitan a apreciar, a poner de manifiesto las diferencias por aquellos elementos externos distintivos, tales son como el tipo de sanción, el tipo de órgano al que se le atribuye la competencia y poco más. Tampoco son de gran
ofrecen gran aportación porque se limitan a describir datos externos que no aportan nada desde el punto de vista de la raíz de la distinción. Pues bien, dejando al margen Alemania y enfrentando el caso de España, lo primero que hay que decir es que el caso de España es peculiar frente al resto de los países de nuestro entorno, de los países europeos, y las diferencias radican en la distinta concepción de la separación de poderes del principio que existe en España con respecto al resto de los países de nuestro entorno europeo, así como hay países como en otros países, quiero decir, como Francia, Italia, Alemania o los sistemas propios de la Common Law, parten de una separación, una división radical de poderes y entienden que el Poder Judicial debe monopolizar de forma absoluta el ius puniendi, quedando exclusivamente en manos de los órganos de la jurisdicción penal la represión de cualquier tipo de conductas incluyendo las infracciones administrativas, y esta función está absolutamente vedada a la administración que forma parte del Poder Ejecutivo. Pero claro, cuando estos países se enfrentan, sobre todo en el siglo pasado, sí, a mediados del siglo pasado, hasta entonces era la jurisdicción penal la que venía acaparando la totalidad de la función represiva, cuando se empiezan a enfrentar a la hipertrofia absoluta del derecho penal y a las dificultades de colapso de los órganos de la jurisdicción penal, comienzan, sobre todo a partir de la mitad del siglo XX, empiezan a apreciar que es necesario iniciar un proceso de despenalización, y tanto en Francia como en Italia y en especial en Alemania, donde las elaboraciones dogmáticas son mucho más acabadas, comienza el proceso de despenalización y empiezan a aproximarse un poco más al sistema español, con la peculiaridad de que la revisión de la actuación de la administración en el orden administrativo sancionador no corresponde a los juzgados de lo contencioso administrativo, sino donde ellos entienden que debe estar incardinada en el orden penal. Eso tiene serias consecuencias prácticas, como luego veremos, que evitan las discusiones que se han planteado en España. Este proceso de despenalización fue afectando a aquellas conductas que se entendía tenían menor relevancia, es el criterio de la gravedad, de la relevancia, el que utilizan para trasladar al ámbito de lo administrativo sancionador, sin perjuicio de estar sometidas en última instancia a la jurisdicción penal. Bien, en el ordenamiento español hubo una interpretación desde el principio mucho más flexible del principio de separación de poderes. La administración nunca dejó de tener potestad sancionadora, y a la vez que fue proliferando, cada vez evolucionando la actuación administrativa o incrementándose la intervención administrativa en los distintos ámbitos, y cada vez las sanciones administrativas fueron adquiriendo, como tenemos hoy en día, mayor gravedad, con importantísimas sanciones económicas. Yo muchas veces digo, yo si cometo tal infracción, prefiero pedirme delito, porque muchas veces las consecuencias son muchísimo menos gravosas en el ámbito penal que en el ámbito administrativo, por conductas que pueden ser prácticamente idénticas. Bueno, pues en el ordenamiento español, la preocupación, más que por establecer cuál es esta diferencia ontológica, cuáles son la naturaleza de la potestad represiva, la posibilidad de mantener la potestad represiva en manos de la administración o en un órgano que no esté enmarcado dentro del Poder Judicial, bien que siempre tenemos ese ulterior control judicial, siempre lo hemos tenido, bueno, salvo en determinados momentos como luego veremos. El problema que se plantea no es tanto el problema teórico, sino la necesidad de extender al ámbito del derecho administrador el régimen de principios y de garantías propios del derecho penal. Pues bien, toda esta cuestión de los límites antes de la Constitución fue sistematizada por Parada en una obra interesantísima de 1972, creo que se llama Derecho Administrativo Sancionador, pero realmente no lo es. Un artículo interesantísimo, lo recomiendo a todos porque pone en pie toda
toda la evolución de nuestro sistema hasta esa época, hasta el 72, por tanto antes de la Constitución. Pues bien parada culpaba a los penalistas de la falta de desarrollo del derecho administrativo sancionador, que España estaba falto de una, y sigue medianamente falto de una dogmática general como la que existe en el derecho penal. Y ello culpaba a los penalistas porque entendía que por su carácter punitivo solo podría entenderse desde los instrumentos dogmáticos que con tanta precisión se habían, habla de precisión matemática, habían elaborado a lo largo del tiempo los dogmáticos o los estudiosos de la ciencia del derecho penal, aunque en realidad lo cierto no es tanto que la culpa la tengan los penalistas o los estudiosos de la ciencia del derecho penal, sino que la verdadera razón, entiendo yo, de que no se haya elaborado una teoría general del derecho administrativo sancionador es por la propia dejadez de los administrativistas y que aun cuando ambas, derecho administrativo sancionador y derecho penal, compartan el ser ambos manifestación de dos manifestaciones del mismo ius puniendi, yo soy partidaria de que es un único ius puniendi con dos manifestaciones. La cuestión no es que correspondiera a los penalistas la elaboración, sino que correspondía a los administrativistas, pero cuando llegamos a un punto en pleno siglo, en finales del siglo XX, sí, en que aparece como con cierta sustantividad el derecho administrativo sancionador respecto del derecho penal, la única forma de elaborar rápidamente una teoría, una dogmática general es del derecho penal que llevaba siglos elaborándose y incidiendo en todos y cada uno de los matices, con lo cual lo único que se hizo fue aprovechar el desarrollo que ya estaba, el desarrollo dogmático que ya existía en el ámbito del derecho penal y aplicarlo al derecho sancionador, administrativo sancionador, señalando simplemente los matices que a veces se convierten en regla general, los matices a los que se refiere el Tribunal Constitucional, la famosa sentencia del 81, que a veces se convierten o que se han llegado a convertir en una especialidad o que se han aprovechado por parte de la Administración tan acostumbrada en su actuar a los privilegios que ha venido a configurarlos como regla general, cuestión que tampoco ocurre, hay tiempo hoy de tratarla, pero es bastante interesante de tratar. En cualquier caso, antes de la Constitución, el panorama era, por contraste con el panorama del derecho comparado europeo vigente, en el que toda potestad represiva correspondía directamente o indirectamente vía fiscalización a los órganos de la jurisdicción penal. En España siempre la sanción administrativa es impuesta de forma directa por la Administración, sea de plano o previo expediente antes de la Constitución administrativa. Ahora no cabe la imposición de sanciones de plano. Su fiscalización se atribuye antes de la Constitución y todavía después a la jurisdicción contencioso administrativo, con lo cual es una primera diferencia interesante con respecto al resto de los ordenamientos de nuestro entorno. Decía Parada que solo a veces en el proceso administrativo sancionador se asumían las reglas y los principios propios del derecho penal y que tampoco en ese momento, antes de la Constitución, había una verdadera vinculación entre los dos órdenes, el penal y el administrativo, y en ese momento sí cabía el principio de, no el principio, sino la posibilidad de una doble sanción penal y administrativa por unos mismos hechos, cosa que ahora en principio viene prohibida, a salvo lo que ocurre en materia de derecho disciplinario, en las relaciones cuando se trata de relaciones de sujeción especial o incluso en la jurisprudencia última. Se está permitiendo la posibilidad no de la doble sanción, sino de si existe una previa sanción administrativa y posteriormente aparece una sanción penal. La técnica que utiliza ahora los tribunales en algunos casos de restar la sanción impuesta en vía administrativa de la sanción penal, lo que para mí, desde mi punto de vista, es una infracción clarísima del principio de non bis in idem, que creo que es un sacrosanto principio que nunca debería de ser vulnerado, pero bueno, la cosa es así. Bueno, en cuanto se refiere a la posibilidad apuntada por algunos de la desaparición del derecho
administrativo sancionador o de la potestad sancionadora de la administración, que también se ha apuntado esta posibilidad. Yo estoy con las ideas de autores como Parada, que también apuntan a que supondría dejar a la administración indefensa, negar la más elemental garantía a la propia acción administrativa, con lo cual me parece una cuestión absolutamente impensable. Lo que sí es necesario es que la administración empieza a dejar de tener ciertos privilegios de los que goza y que yo creo que vienen a rayar en cierto modo o a perjudicar en cierto modo la seguridad. No la seguridad, sino las garantías de los ciudadanos, porque se trata en definitiva, cuando nos trasladamos al ámbito jurisdiccional, de un proceso con dos partes en las que una parte asume una posición absolutamente privilegiada, pero bueno, ahí estamos los operadores jurídicos para tratar de equilibrar esos desequilibrios que existen en el sistema de por sí. Bueno, el advenimiento de la Constitución supuso la consagración expresa de la potestad sancionadora de la Administración en el artículo 25, si bien la consagra en términos negativos, porque lo único que establece es el límite de la administración, no podrá imponer sanciones que directa o indirectamente impliquen privación de libertad. Y sin embargo, al distinguir, cuando habla de delitos, falta de infracciones administrativas, en realidad tampoco establece cuál es el criterio para la distinción entre unas y otras. En España existen dos grupos de teorías, dos grandes grupos, las tesis tradicionales y las otras más novedosas. Las tesis tradicionales son las tesis unitarias, pudieran decirse, las tesis que consideran que existe un único ius puniendi, un solo derecho de castigar con dos manifestaciones, el derecho penal, el derecho administrativo sancionador, y que existe una identidad ontológica entre ambas categorías de ilícito para luego defender que el verdadero objetivo, la verdadera finalidad de todas las elaboraciones dogmáticas sobre la distinción entre una y otra categorías de lo ilícito es la necesidad de la extensión de las garantías y los principios inspiradores del derecho penal al ámbito de la infracción y sanción administrativa. Esta es la tesis que ya había apuntado el Tribunal Supremo en dos sentencias de marzo de 1972, de 2 y 25 de marzo, y que definitivamente consolida la sentencia del Tribunal, la famosa sentencia del Tribunal Constitucional de 1981, la número 18, que es esencial en esta materia y es la famosa sentencia de los matices, la que dice que los principios del derecho administrativo del derecho penal deben aplicarse con matices al ámbito del derecho penal, si bien estos matices son el problema y lo que queda por deslindar. Por su parte, García de Enterría dice que los intentos de dar una cierta independencia a las teorías dualistas, que pretenden dar una independencia al derecho administrativo sancionador frente al derecho penal, han fracasado desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, entendiendo que solo responde a razones de política criminal el hecho de que el legislador opte por calificar una determinada conducta como delito o como infracción administrativa. Y dice que el único núcleo irreductible de diferenciación entre uno y otro es el que deriva del artículo 25.3 de la Constitución, que es que solo a través de un proceso judicial pueden imponerse penas privativas de libertad, cosa que hasta la entrada en vigor de la Constitución, hasta la promulgación de la Constitución, podía ocurrir en el ámbito del derecho administrativo sancionador, no solo de forma directa por la imposición de penas de sanciones administrativas privativas de libertad, sino también de forma indirecta y sobre todo de forma indirecta a través de las prisión por deudas cuando se imponían sanciones económicas de alto importe. Y por otro lado, García de Enterría destaca otra distinción y es la finalidad o distinción derivada del texto constitucional. La finalidad de las penas han de ser siempre la reeducación y la reinserción, si bien la finalidad de las sanciones administrativas no es otra que la más pragmática de las finalidades represivas sin más.
cuando no, y en ocasiones la finalidad recaudatoria, que también es un tema que da para hablar bastante. Bueno, pues partiendo de que se trata de dos manifestaciones distintas de un mismo jus puniendi en las teorías unitarias, que se manifiesta bien en el cauce penal o en el cauce administrativo. El problema que se plantea García de Enterría es si los principios propios del derecho penal deben de aplicarse al derecho administrativo sancionador, porque entiende que en sus obras que hasta el año 56 los actos sancionadores de la administración eran calificados de actos políticos y discrecionales y por tanto quedaban excluidos del control judicial, que era lo que Parada calificaba de derecho represivo prebecariano, y que se intentaba corregir a través de la extensión de los principios propios del derecho penal al ámbito del derecho administrativo. Y frente a ello están las teorías duralistas, que son de más reciente aparición, cuyo principal defensor es Alejandro Nieto, que ya desde su la obra de Derecho Administrativo Sancionador en el año 92, hay varias ediciones, recomiendo especialmente la de 2005, aunque no es la última, pero creo que es la mejor. Pues bien, entendía que el derecho administrativo sancionador, no obstante haberse edificado con el material propio del derecho penal, adquirió pronto una sustantividad propia y esa sustantividad la adquiere a base de administrativizarse y separarse, de abandonar su dependencia tradicional del derecho penal como una de las dos ramas del derecho administrativo. Ya luego este autor se evoluciona constantemente, y ya en el año 2007, creo, sí, 2007, a pesar de reconocer que hay muchas cuestiones que quedan aún por resolver para la plena independencia del derecho administrativo sancionador frente al derecho penal, hay aspectos, entiende que hay aspectos que siempre han sido administrativos, el procedimiento sancionador, incluida la revisión en vía judicial de sus resultados, que no es en vía judicial penal, sino en vía administrativa, o la misma potestad sancionadora es una potestad administrativa, y el alcance de esta potestad, porque entiende que si bien el juez penal lo único que hace es reprimir delitos que derivan de una, cuya configuración, derivan de una legislación que no les propia al juez penal, que les ajena, que le viene impuesta por el legislador, la administración lo que hace al imponer su potestad sancionadora es ejecutar directamente normas en cuya elaboración, que son propias, en cuya elaboración ha participado, ha colaborado, y la potestad sancionadora entiende Alejandro Nieto, que es un complemento necesario de la actividad propia de la administración, de la gestión administrativa, porque no habría posibilidad de gestión sin esa potestad de imponer coactivamente los mandatos necesarios para esta gestión. Dice, este autor considera el derecho administrativo sancionador como el brazo armado de la administración, entiende que la administración es simplemente gestión de intereses públicos, y si bien los fines de la gestión y su marco normativo viene dado por el propio Poder Legislativo, la realización, la ejecución concreta de la gestión corresponde a la administración misma. Y la función sancionadora es parte de la función gestora, de la función de gestionar. Y como vamos de tiempo, que creo que vamos regular nada más. Bueno, por otro lado, y ya para ir resumiendo un poco, porque si no nos vamos a perder, este autor venía diciendo que la diferencia también radicaba en que el centro del derecho penal es la idea del daño, el centro del derecho administrativo no es ya la idea del daño, sino del riesgo. Y en la sociedad de riesgo, el derecho administrativo sancionador adquiere especial relevancia. Que se pasa
de uno a otro en del derecho penal al derecho administrativo, el uno defiende más intereses individuales, el otro más intereses colectivos, y más o menos estas son las ideas que marca como distintivas entre una y otra clase o categoría de ilícitos. En cualquier caso, ya dando un paso más, se han tratado de utilizar otros parámetros para la distinción entre lo ilícito penal, lo ilícito administrativo, o establecer otros parámetros que hayan de guiar la labor del legislador a la hora de tipificar una conducta como delito o como infracción administrativa. Se ha acudido a la idea de la gravedad. Se entiende que aquellas, de acuerdo con el principio de intervención mínima, aquellos ataques más graves, los bienes jurídicos más relevantes, según postula el principio de intervención mínima propio del derecho penal, deben de ser afrontados con el derecho penal. Es decir, esos ataques deben ser, las conductas en que se materialicen esos ataques deben ser configurados como delito y sancionados por el orden jurisdiccional penal. Y, sin embargo, aquellos ataques de menor gravedad, quizá a los mismos bienes jurídicos o a bienes jurídicos de menor importancia, mezclando los dos criterios de la gravedad y del bien jurídico protegido, deberían ser tratados como infracción administrativa. En cualquier caso, volvemos otra vez a la voluntad del legislador. No es un criterio que marque pautas claras, porque ¿qué es más grave? ¿Qué bienes jurídicos son más dignos de protección? ¿Merecen mayor? Realmente volvemos otra vez a que en cada caso y en cada momento será lo que el legislador decida que sea. Tampoco nos podemos olvidar que en el Estado democrático el legislador es el que representa a la ciudadanía, al pueblo en general, con lo cual tampoco se puede desconfiar tanto del legislador, pero a mí me gusta en general desconfiar de todo. La Ley Orgánica 1/2015 de modificación del Código Penal, que fue la que despenalizó muchas de las faltas, trasladando algunas al ámbito del derecho administrativo, hablaba y llamaba en su preámbulo a las faltas, a las antiguas faltas que vino a despenalizar, asuntos menores que podrían encontrar mejor acomodo en el ámbito o mejor respuesta en el ámbito del derecho administrativo sancionador. Pero, claro, en definitiva, este criterio de la gravedad poco aporta como previo a la actuación, a la intervención del legislador. Existe un juicio valorativo que habrá de hacer el legislador en cada momento, y si quisiera yo, mi objeto de preocupación es la búsqueda de un parámetro objetivo, de algún dato objetivo que, adelanto que no lo he encontrado, que permita distinguir una y otro tipo de conductas incultas o ilícitas. El parámetro de la gravedad puede servir para aquellos casos de doble tipificación, es decir, asuntos o materias que están tipificadas tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo sancionador. Piénsese el tema de materias que cada vez tienen mayor importancia en la sociedad actual, y pienses en el ámbito de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente. Los ataques más graves deberían ser sancionados con el derecho penal, los ataques menos graves deberían ser sancionados con el derecho administrativo. Pero en definitiva yo me quedo con una idea y con la observación de realidad, y quiero plantear como un objeto de reflexión y que a mí en general me genera importantes dolores de cabeza, y trato de distinguir entre tres tipos de infracciones, y cada cuestión tiene su propio parámetro distinto. Por un lado, entiendo con las teorías naturalistas clásicas y las más clásicas que existen hechos que necesariamente, y que creo que no habrá legislador alguno que cuestione, aunque cualquier cosa puede cuestionar el legislador hoy en día en cualquier momento, pero sí es verdad que habrá alguien que nadie podrá cuestionar que existen ciertas conductas que sí o sí necesariamente deben ser reprimidas. Los ataques a determinados bienes deben ser reprimidos a través del derecho penal. Por ejemplo, todos entendemos que es universal. Los tradicionales delitos naturales, la vida, los que atacan la vida, el patrimonio,
el robo siempre tiene que ser un delito. No entendemos que un robo puede ser una infracción administrativa, entendemos todos claramente que el homicidio, los ataques a la vida deben de ser siempre constitutivos de delito. Luego hay un primer orden de conductas, las que suponen ataques a los llamados delitos naturales, que siempre, sí o sí, entendemos todos que han de ser constitutivas de delito. También ahí hay matices, que luego, si tengo tiempo, que tengo poco, puedo referirme. En segundo lugar, hay un segundo orden de conductas que entiendo que sí o sí siempre deberían de ser infracciones administrativas, aunque no siempre lo son, que son aquellas infracciones de carácter meramente formal, es decir, la típica infracción administrativa sí o sí que debió haberlo sido siempre, en mi opinión, y que nunca debió salir del ámbito administrativo y pasar, como ha pasado en épocas, al ámbito del derecho penal, es la típica conducción sin seguro obligatorio. Esta infracción ha salido y ha entrado del Código Penal según el legislador entendiera en cada momento, pero no entiendo que exista otra justificación que la de reprimirla en vía administrativa, cuando sí lo cierto es que en estos son de los casos que yo me pido delito. Porque cuando, yo me pido penal, delito, fue falta antes de la ley de 2015, no, mucho antes, era falta, y cuando era falta, yo creo recordar que las sanciones que imponíamos en los juzgados de instrucción eran como unos 30 euros a lo más, o 60 euros quizá en el peor de los casos, y ahora en el ámbito administrativo pues la sanción habitual en estas materias son 1.500 euros, con lo cual me pido delito. Lo que no es natural es que alguien se pida delito. Quiero decir, el delito siempre debería de ser más gravemente, en mi humilde entender, sancionado que la infracción administrativa, pero es lo que hay. Luego hay un tercer bloque de infracciones que son las que afectan más que no afectan a derechos subjetivos individuales, sino a derechos, a intereses colectivos, a intereses difusos, son aquellos tipos de infracciones que a lo mejor una por una no generan ningún daño a los intereses generales o a la colectividad, pero sí son estas que sumadas una a una podrían generar un gran daño. Es decir, son, por ejemplo, las infracciones del orden económico, urbanismo, ordenación del territorio, los delitos contra, o sea, las infracciones que afectan a la flora, a la fauna, a los recursos naturales. Es cierto que arrancar, como aquel famoso señor de Granada que arrancó la planta de manzanilla, no, o una especie protegida, no me acuerdo cuál era, pero creo que era manzanilla, parece que es excesivo que el derecho penal intervenga, pero claro, o que defraudar 200 euros a Hacienda parece que no genera un gran daño ni a los intereses generales, ni debe ser protegido a través del derecho penal, pero sí es cierto, si todos defraudamos 200 euros a Hacienda, si todos arrancamos 2 matas de manzanilla, entonces empezamos a tener problemas, sufre el medio ambiente. Si todos construimos una casetilla en un territorio, o sea, en un terreno especialmente protegido, pues empezamos a tener problemas. En ese ámbito es donde el legislador debe ser muy cuidadoso, porque son infracciones doblemente tipificadas en el orden penal y en el orden administrativo, y en ocasiones sin trazar adecuadamente las fronteras. De tal manera que la tipificación, por ejemplo, en el ámbito del contrabando, es absolutamente idénticas las conductas previstas como infracción penal, previstas como infracción administrativa, pero sí es verdad que se establece una barrera cuantitativa que marca como criterio objetivo la diferencia entre uno y otro. Ocurre lo mismo en el ámbito de Hacienda. Hay una barrera objetiva, una cuantificación según sean las infracciones de ámbito europeo, o sea, a la Hacienda de las comunidades, de la Comunidad Europea, o bien a la Hacienda estatal, autonómica, local, española. Hay una barrera fija, un criterio cuantitativo que permite claramente, y esencial desde el punto de vista de la seguridad jurídica, saber de antemano y prever la posibilidad, si se está cometiendo un delito, una infracción administrativa, pero en materia como ordenación del territorio, urbanismo, flora, fauna. En definitiva, ni siquiera es el criterio del legislador, están previstas en las leyes administrativas con
la problemática añadida de que tenemos 17 leyes administrativas diferentes en esta materia, ¿no? O las tenemos o las podemos tener. Las de las comunidades autónomas, que algunas no tienen desarrollo en estas materias o no tienen capacidad para desarrollar estas materias, y a veces se tipifican conductas idénticas o, si no idénticas, con matices que permiten encajar una misma conducta en el orden penal, en el orden administrativo. El problema es, ya no es siquiera el legislador, que con esa legitimación democrática, quien decide qué es delito o qué es infracción administrativa, sino el funcionario de turno, que en el ámbito de la administración tiene la primera noticia infracciones, al que le llega, que decide: ah, esto es administrativo, me lo quedo, esto tiene visos de poder llegar a ser penal, pido informe al fiscal o le doy traslado por si él quiere proceder, o directamente no es administrativo, tengo claro que es penal y se lo mando al fiscal. En manos de un funcionario que, con todos mis respetos, tiene su cualificación para ser funcionario, pero probablemente no tenga, y en muchos de los casos no tiene ni siquiera formación jurídica para hacer esta distinción. Cuando no antes al funcionario de investigación, el funcionario de policía o el funcionario encargado de la vigilancia del medio ambiente es el que decide si directamente remite las diligencias al Ministerio Fiscal, las remite a la Administración o en definitiva, definitiva al Ministerio Fiscal, que hoy por hoy no es quien tiene la competencia de decidir si algo es penal o si algo es administrativo, con lo cual estamos permitiendo, a través de la indefinición de las conductas de las normas, que creo que no hay cosa más peligrosa en un Estado de Derecho que la indefinición de las conductas que pueden ser objeto de represión penal o administrativa, en manos de quien creo que no tiene competencia para ello. Entiendo que solo el legislador, y debiendo guiarse por criterios razonables, debería de establecer esa distinción. Y en cualquier caso, ya digo, es especialmente peligroso porque la caracterización como infracción administrativa, precisamente en nuestros órdenes, medio ambiente, ordenación del territorio, flora, fauna, suele ser o puede ser mucho más gravoso incluso que la calificación como delito. Y con esto creo que dentro del tiempo, porque son 2 minutos, doy por finalizado esto, que espero no haberlos aburrido muchísimo, y quedo a disposición para cualquier pregunta de algo práctico, porque odio haber dado este rollo tan teórico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel. Ha sido muy interesante la ponencia y efectivamente tenemos aquí varias preguntas que nos han hecho. Bueno, una de ellas nos la ha hecho Maite, que si quiere entrar en directo a hacer la pregunta, pues que la haga. Si estás, que no te veo, Maite, si quieres habilitar el micrófono y se lo haces tú misma, o si no, no veo que se conecte. Bueno, pues te traslado la pregunta de Maite. A mí me gustaría saber qué va a pasar con las sanciones impuestas en el estado de alarma. Si la ponente piensa que son jurisdicción administrativa, porque al principio del estado de alarma he tenido detenidos por desobediencia, entendiendo que si te pararon en pleno confinamiento en la calle, no cabría en el ámbito penal, sino la mera sanción administrativa. ¿Le han llegado estas sanciones administrativas al juzgado contencioso y van a prosperar? Activa el micrófono, Isabel. Uy, qué difícil, vale. La técnica. Pues bien, el tema de las sanciones administrativas en los tiempos impuestos como consecuencia del decreto de alarma está dando muchos dolores de cabeza. De las primeras cuestiones, primero, el decreto del estado de alarma permite, y lo permite la ley orgánica que desarrolla la Constitución en este punto, y por tanto forma parte del bloque de constitucionalidad, permite que en el estado de alarma se impongan sanciones por la infracción de las conductas, invocan sanciones administrativas por la infracción de las determinaciones propias del estado de alarma, lo que se acuerde en ese momento. Pero claro, el estado de alarma tampoco permite acordar cualesquiera cosas. Esto ya lo hemos oído hasta la saciedad en todos los medios de comunicación. El estado de alarma sí permite cierta restricción de la libertad ambulatoria de las personas, pero no toda. Es decir, el estado de alarma permite, conforme a la ley orgánica que desarrolla la Constitución en este punto, lo que permite es
limitar la posibilidad de las personas en determinados horarios, de desplazarse en determinados horarios o de acercarse a determinados lugares concretos. Por ejemplo, piénsese en acercarse a lugares problemáticos como puede ser un aeropuerto, un centro de energía o de cualquier tipo, pero concretos, precisos. Lo que no permite el estado de alarma en ninguno de los casos, y ahí está en manos del Tribunal Constitucional, que ya veremos cómo lo resuelve, es la privación absoluta, es decir, el arresto domiciliario al que hemos estado sometidos, con permisos muy estrictos de salida solo para ir al supermercado o a la farmacia. Eso no lo permite el estado de alarma. Luego, por un lado, todas las sanciones derivadas del estado de alarma, caso de llegar a declararse la inconstitucionalidad de la norma que imponía el arresto domiciliario y todas esas sanciones por salir de casa no yendo al supermercado o no yendo a pasear al perro o no yendo a la farmacia, básicamente no había más, son inválidas de todo punto. Así lo ha dicho en muchas ocasiones el Tribunal Constitucional, la última vez desde el año 97 y la última vez me parece que en 2017, que la nulidad, o sea, la inconstitucionalidad de una norma que imponía sanciones inmediatamente tenía como efecto la nulidad de las sanciones impuestas con base a esa norma. Ergo, sí, es nulo la prohibición de moverse derivada del estado de alarma, que si hubiéramos dado un paso más y hubiéramos adoptado la decisión de estado de excepción o de sitio, se hubiera podido acordar el arresto domiciliario, esas serían nulas. Por otro lado, la ley de estado de alarma es una ley temporal. Las leyes temporales solo tienen vigencia durante el tiempo que dura su vigencia. También por eso se habla eso de los 3 meses siguientes, el procedimiento administrativo es lento. Sí, el judicial es lento y costoso, como se dice, ¿no? El administrativo es más lento y más costoso todavía. Gracias a Dios, en 2015 ya le metieron un poco de prisa a la administración para resolver los recursos de alzada y a lo mejor en vez de tirarse 7 años, pues ya empezamos a resolver en plazo. Pero bueno, el proceso administrativo es muy lento. Una vez perdida la vigencia del estado de alarma, como ley temporal que es, y así lo dice expresamente la ley reguladora de los estados de excepción, alarma y sitio, las sanciones en curso pierden, las que no se hayan tramitado y hayan concluido una resolución administrativa firme y definitiva, no pueden continuar. Con lo cual, no creo que en el lapso que va desde el 14 de marzo al 1 o al 4 de junio, según las cuentas, la administración ya ha concluido ningún procedimiento sancionador, salvo aquellos en que el sancionado voluntariamente y para acogerse a la rebaja de sanción pague voluntariamente, reconozca voluntariamente la culpa, ese es el que va a pagar. Los demás no se han debido, en la mayoría de los casos, concluir los procedimientos administrativos, luego no tenemos sanción firme, luego si no está la sanción firme, finalizado el estado de alarma, no sé qué va a pasar con ese periodo de 3 meses, no lo tengo estudiado, el tema del periodo ese de 3 meses más, que todas las normas dicen con la coletilla, y 3 meses después a la finalización, igual es para que acaben los procedimientos, tampoco lo sé, pero la vigencia de la ley temporal acaba, ¿cuándo acaba? Claro, con lo cual todavía no te ha llegado nada al juzgado. A los juzgados de lo contencioso no ha llegado absolutamente nada. Las detenciones practicadas al amparo del estado de alarma, hombre, pues si no se podía detener por simples faltas penales, excuso decir por las administrativas, es una barbaridad. Y no entiendo que el delito de desobediencia pueda derivarse, de una simple infracción de algo que pone en la ley. Es cierto que si la desobediencia a la orden expresa de la autoridad fundada en lo que dice el decreto de alarma, por supuesto puede ser un delito de desobediencia, pero tiene que ser previo requerimiento y previa desobediencia, no simplemente, porque si no cada vez que alguien hiciera algo que la ley prohíbe, nos detendrían a mansalva porque estaríamos desobedeciendo. Claro. Entonces... Vale, te hago otra pregunta que nos la hace Celia Arriscado. ¿Qué criterios se pueden utilizar en la defensa de esa vulneración del principio non bis in idem? Esto es, si hay una sanción administrativa pagada y posteriormente te incoan el procedimiento penal. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué se hace?
Pues ese es un problema serio porque tradicionalmente, antes de la Constitución, por supuesto, había el bis in idem, cuando lo que colisionan es el derecho administrativo sancionador o incluso el derecho penal con el derecho disciplinario, lo del derivado de relaciones de educación especial, el non bis va lesionado. Quiero decir, se permite en muchísimos casos, pero en nuestro ordenamiento tradicionalmente es un principio básico el non bis in idem. Ocurre, sin embargo, que hay resoluciones últimamente en materia de, creo recordar, hay una sentencia del Tribunal Supremo que creo que es en materia de delito fiscal, pero no lo tengo claro, primera sentencia, primera resolución administrativa sancionadora, se sanciona y posteriormente el proceso penal estaba ya en marcha al mismo tiempo que se impone la sanción administrativa, pero primero queda firme la sanción administrativa. Claro, cuando este señor al culpado le dicen, sigue el proceso penal y dice, no, yo ya tengo mi sanción y además la he pagado. Llega el asunto finalmente al Tribunal Supremo y lo que se hace es descontar lo pagado en vía administrativa y obviar el non bis in idem. Desde mi perspectiva, no complicado. Yo alegaría el non bis in idem. El non bis in idem es un principio perfectamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico y salvo en casos a lo mejor especialmente justificados, como el de esta sentencia, que es que no recuerdo la fecha, pero no es muy antigua, que se hizo ese descuento, lo pagado en vía administrativa se descontaba y se volvió a sancionar en vía penal. Yo, desde luego, entiendo que el non bis in idem sigue vigente plenamente en nuestro ordenamiento. ¿O era efectos de algo de conducción? Es lo que iba a decir, porque yo he tenido tráficos, que esa era la siguiente pregunta, en que le pusieron muchísimas multas en vía administrativa de conducción temeraria, de un montón, como 7, 8, efectivamente las pagó, y a la hora de ir a juicio le condenaron, que también estoy viendo que está escribiéndome la compañera, que me decía que era un tráfico también. Un tráfico, sí, eso fue un tráfico. Y le descontaron el tiempo de privación del permiso, ¿no? No, pero en cuestión, que es otra pregunta que te quería hacer, en cuestión de, efectivamente estaban todas pagadas, las pagó para acogerse a la reducción. Tampoco sirve ese criterio de yo ya he pagado como una especie de, pues eso, de reparar el daño, ¿no?, causado, que también se exige en la vía penal. Es que no lo sé, a mí sinceramente me desconcierta muchísimo esta doctrina, que creo que puede empezar a ser tendencia en ciertos... Me desconcierta porque yo soy de estas firmes defensoras y creyentes en los sacrosantos principios del derecho penal y me duele mucho creer que esto puede ser así, pero bueno, tiene su fundamento. Es que hace tiempo que la leí, ya no recuerdo cómo iba, pero está explicada bien, y yo creo que es que en el caso que enjuicia el Supremo, el tipo fue corriendo a pagar la sanción porque sabía que existía el procedimiento penal en marcha y se pidió administrativo en vez de pedirse penal, que normalmente es más rentable, pero cuando hay colisión. Pero es que realmente no lo sé. Yo seguiría intentándolo y defendiéndolo por la vía del non bis, que es que como norma general tiene que colar. Ya, pero en el sentido de pedir lo que tú estás diciendo, me pido administrativo y no me pido penal. Claro, me pido. Claro, me pido, claro, pero es que en este caso no fue así, es decir, no, vale, me parece perfecto que lo hayas pagado, que tengas aquí todos tus recibitos pagados, pero te vas con la sentencia. Y luego, si quieres, lo que haces es pedir por vía administrativa que te devuelvan todas las sanciones que has pagado. Claro, es un bis in idem. No bis in idem. Claro, es un bis in idem como una catedral, tan sancionada en vía administrativa, con los parámetros que tengan, bien con el reconocimiento expreso, bien con el pronto pago, pero con los parámetros que tienen para sancionarte en el ámbito administrativo, y ahora te sancionan en el ámbito penal también por los mismos hechos. Es un bis in idem como una catedral. Claro, pero para mí como una catedral. Claro, se podría pelear, no decir, yo ya me he pedido administrativo, me han sancionado por administrativo, no me podéis sancionar. Pero es que lo explican al revés, es decir, no,
yo te sanciono por penal y ahora vas y descuentas lo administrativo. Claro, es que aquí el que no corre vuela. El primero que te sanciona, siempre entendimos en el principio de non bis in idem es que por los mismos hechos no te pueden sancionar doblemente en dos órdenes distintos, y si te sancionaron primero en penal ya no te sancionan en administrativo, si el que más corrió te sancionó antes. Eso es lo que tradicionalmente hemos entendido por el non bis in idem. Pero, claro, el tema, vamos, yo llegaría al Constitucional y a donde fuera necesario, porque yo soy firme defensora de este tema. Digo que yo he visto lo contrario y creo que por ahí sabían que era en materia de tráfico 63. Creo que hay una en materia de Hacienda, creo. Para poder reclamar que se aplique non bis in idem respecto del administrativo, para que no te condenen por el penal, ¿no? Es lo que estás... No, lo que yo digo es que hay una sentencia que descuenta, que te sancionan luego en penal, y lo mismo que estabas diciendo tú. Lo que estoy diciendo yo. Que a mí, la verdad que me llama mucho la atención. Pero que chirría, ¿no? Pues chirría. Claro. Vamos, a mí no es que me chirríe, es que me grita. Me parece como imposible, pero existe, esa yo creo que es del Supremo. Existe, yo no sé el Constitucional qué puede opinar de esto, que es el que realmente debería, pero... Es que fue hace tanto tiempo que vi esta, pero yo creo que había una, es que era en materia de Hacienda. Y de tráfico seguro, eso segurísimo, segurísimo. Me está escribiendo aquí Celia que dice que sí, que es del Supremo. Del Supremo. Sí. Yo creo que el Constitucional algo diría de este tema, o debería decir que para eso lo tenemos, ¿no? Yo creo que hasta que lo borren, el non bis in idem tiene que operar. Totalmente. Ya si lo quieren borrar, que lo borren, y ya sabemos cuáles son las reglas de juego, pero aquí lo interesante es conocer las reglas de juego. Efectivamente. Y si las reglas de juego no las cambias sobre la marcha... Eso es. Bueno, ahora la siguiente la quiere hacer Maite, que ya se ha unido. Venga, Maite. Que me han dado vida otra vez. Venga. Mira, Isabel, una preguntita. Al hilo de lo que estamos hablando, vamos, es lo mismo, sobre el non bis in idem. Te pregunto en relación, por ejemplo, a la materia del derecho de ruidos, que normalmente es sancionable y existen los expedientes en derecho administrativo. ¿Qué opinas en el caso de que ocurre que efectivamente se lleva un expediente disciplinario por parte de, lógicamente, del ayuntamiento? Se ha seguido toda la ordenación del ayuntamiento en cuanto a cierre y demás, es decir, no se ha reaperturado sin apertura, sin licencia de apertura, ni se ha desobedecido nunca la orden de la autoridad local, y sin embargo, pese a ese expediente administrativo, se abre un expediente penal. ¿Qué ocurre en este caso? Porque la sanción administrativa está puesta y se han seguido los regímenes, no se ha actuado con dolo. Yo no he vulnerado el derecho, digamos. ¿Qué ocurre en esa doble vertiente? Pues esos son los casos que yo comentaba antes, de que al final la decisión de si algo es infracción administrativa o es infracción penal, lejos de quedar donde debe quedar, que es en manos del legislador, que lo que se trata es de fijar los criterios o los parámetros a los que el legislador debe atinarse para que no sea una decisión simplemente caprichosa del legislador, y parámetros o criterios que siguen siendo su mera voluntad porque no existen y nadie se los impone. El problema en estos casos es que al final queda en manos del funcionario de turno, sea funcionario de la administración, sea funcionario del Ministerio Fiscal, que decide que en este caso temas de ruido, que siempre todos esos temas de medio ambiente van precedidos del que con infracción en el ámbito penal, ¿no? Van con infracción de las normas administrativas en la materia, con lo cual ya estamos presuponiendo que tiene que haber algún tipo de infracción administrativa previa, y hay una prejudicialidad administrativa clarísima, por un lado. Pero por otro lado, la diferencia entre la barrera entre esto es infracción administrativa, esto es infracción penal, depende todo, en definitiva, del fiscal que le toque, del criterio que mantenga la fiscalía en cada momento, porque yo he visto condenas y sentencias miles y miles y miles penales por asuntos de ordenación del territorio, por ejemplo, exactamente idénticas, pero milimetradas y hasta en el mismo territorio y en la finca de al lado,
idénticas de asuntos que llevo yo en el ámbito administrativo, pero idénticos milimétricos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está la distinción? Que en su momento, cuando la administración, normalmente el funcionario de medio ambiente o el funcionario de turno del ayuntamiento tiene ese asunto en sus manos, porque sea en virtud de denuncia, sea en virtud de cualquier inspección, decide mandarlo o no a la fiscalía, y una vez que llega a la fiscalía, o bien quedarse el expediente administrativo, transmitirlo como infracción administrativa y llegar hasta el final de sus consecuencias y nunca más se supo. O bien el denunciante decide acudir a fiscalía o al ayuntamiento y el criterio de esa fiscalía concreta o de ese momento concreto, porque claro, está integrada la fiscalía por personas y las personas varían, o los parámetros varían, o ese fiscal concreto que le ha tocado, entiende que eso es constitutivo de delito o que carece de trascendencia para ser investigado como delito, lo devuelve a la administración. Estamos en el ámbito administrativo, donde las multas son mucho más gordas, pero claro, no te quedan antecedentes. Claro. El tema al final, en temas de urbanismo, ordenación del territorio, sí, al final restauramos, pero restauramos en el ámbito administrativo con unas multas brutales, en el ámbito penal con menor multa, pero sí con unos antecedentes y una condena normalmente condicional, pues suelen ser penas inferiores a 2 años, suelen, bueno, si tienes la suerte que es el primero se te suspende, tiene sus repercusiones mejores y peores, pero claro, hay la decisión de si el ruido tiene entidad suficiente para ser calificado entiendo que la ley tendría que ser más clara y no dejar en manos de la calificación personal, porque esto es absolutamente personal o subjetiva, cuando no puedes decir, bueno, si del ruido derivan lesiones graves, o si del ruido, no sé, o más de 10, como hacen en el ámbito del fraude fiscal, ¿no? Más de 120.000, claro, menos de 120.000. Un parámetro claro que permita distinguir, creo que es una inseguridad jurídica absoluta. La seguridad jurídica lo que exige es, o lo que la finalidad que tiene es que tú puedas, antes de actuar, prever las consecuencias, claro, las posibles consecuencias de tus actos. Tú no sabes. Máxime cuando nos movemos, como estás diciendo, en ámbitos de ausencia de dolo, de mera imprudencia. Claro. Que el ruido, pues, a lo mejor no mediste bien, o a lo mejor el aparato que te mide tu ruido no está ajustado y tú que sabes que no funciona, a ti no te marca que sobrepasa el límite de decibelios. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ámbitos de delitos imprudentes, es muy difícil. Yo, de verdad, que a veces digo de broma, me pido penal, pero, hombre, yo no me pido antecedentes, ¿eh? Que es lo más grave de todo. Isabel, otra pregunta que nos hacen al hilo de lo que estamos hablando es que si no crees que por esta razón que estás explicando sobre los criterios de los funcionarios y fiscales, debería estar mejor matizado y legislado. Totalmente, totalmente. Entiendo que la idea es esa, que el legislador, o sea, la idea no es solo que el legislador debe matizar y establecer una barrera perfecta para que ex ante puedas saber si tu conducta va a ser delito o va a ser infracción administrativa. Es más, que vas a saber si haces esto, tienes pena de cárcel, si haces esto, tienes pena de multa. Es que eso es, quiero decir, es que eso es de Estado de Derecho, no, de primero de GB del Estado de Derecho, no hemos pasado ni de parvulario. Que me parece brutal esa indefinición de los tipos tan absoluta. Pero es más, voy más allá. Pero es que el legislador no debería ser caprichoso y decir, aquí Pinto, aquí Valdemoro, ¿no? El legislador debería de seguir unos criterios medianamente razonables y sobre todo explicados, bien explicitados. Lo que no podemos legislar como se está legislando ahora, a golpe de, bueno, ahora llevamos muchos años desde que yo conozco al legislador, llevamos muchos años legislando a golpe de, pues su conducta que consideramos de especial gravedad, la gente se manifiesta, ¡hala, delito! A lo loco, sin pararnos a pensar
que son, es verdad, había muchos accidentes de tráfico, había muchos casos en los que la gente no lograba indemnizaciones porque no había aseguradoras, el tipo era insolvente, falta o conducción sin seguro obligatorio, delito, porque la gente está fatal, porque la gente no cobra la indemnización. No, mire usted, seamos razonables, eso, se ponga como se ponga, no puede ser delito, o sea, delito, falta, ahora sería delito leve, no puede ser delito, eso es una infracción formal, no tiene entidad para ser delito. Entonces, el legislador no solo debe establecer con absoluta precisión lo que es delito, estamos hablando del mecanismo más severo, más ingerente del Estado, el derecho sancionador, todo el administrativo o penal. Tiene que haber seguridad jurídica y el mínimo de la seguridad jurídica es la definición absoluta, es que es principio de legalidad, principio de todo, de derecho, o sea, de Estado de Derecho puro y duro. Definición previa perfecta de las conductas punibles. Perfecta, punibles o de las infractoras en el ámbito administrativo y perfecta delimitación de la barrera entre una y otra. Me estoy jugando una multa de hasta 600.000 euros, por ejemplo, por coger unas coquinas en el mar. Tengo que saber si es un delito contra la flora y la fauna y además me puede caer una pena de privación de libertad o me va a caer una mera infracción administrativa con una mera pena de multa. Sí, antes de, si no hay seguridad jurídica no hay Estado de Derecho. O sea, que para mí es elemental esa definición que, por ejemplo, ya lo digo, simplemente es con establecer como en contrabando. Más de 10.000, menos de 10.000 en Hacienda. Más de 120.000, menos de 120.000, salvo los casos que son de cuantías más pequeñas. Las cosas claras, pero es que esto es básico del Estado de Derecho. No podemos dejar al arbitrio de una calificación de cualquiera, ni del juez, ni del fiscal, ni del funcionario de turno, que lo que es más grave, porque quieras o no, el funcionario de turno muchas veces es un funcionario que tiene una formación de administrativo, no tiene ni siquiera formación jurídica y está calificando una cuestión tan trascendental como esta, y es que la cuestión es que si el funcionario administrativo se queda para la administración, decide que suyo es decir, no pasa a delito. De la misma manera que al contrario digo que cuando una cuestión merece ser pues considerada delito porque tiene la gravedad suficiente, la entidad suficiente, que por esta falta de definición de fronteras no quede sin antecedentes penales o sin pena de prisión si la merece. Que si la conducta es merecedora de ser sancionada a lo bestia, que lo sea. O con toda la fuerza del Estado de Derecho, que lo sea, pero hombre, que lo tengamos claro, que hay que saber antes que lo que voy a hacer, cuando yo me pongo a hacer equilibrios en la barandilla del puente, sé que me puedo caer y me puedo matar, que me lo digan, que no me digan que hay debajo un colchón, ¿sabes? Totalmente. Bueno, es que me enfado con estos temas. Hay otra pregunta, sí. Mariano, adelante. Hola Isabel, otra vez. Ante todo te quiero dar las gracias por esta intervención y te voy a decir una cosa, yo soy anti-administrativista y anticontencioso, o sea, lo odio en general y sí, de verdad, no lo toco. Y sin embargo me ha parecido brillante y he encontrado preguntas para hacerte que están bastante cercanas a lo que yo me muevo. Yo soy un poco más penalista tal vez. Y te quería hacer 2 o 3 preguntas muy cortitas, que tampoco me quiero liar, que me regañan. Sí, que queda poco tiempo, Mariano. Una de ellas, ¿cómo explicarías tú que muchas veces, que la mayoría de las veces, de hecho, en estas cuestiones en las que están castigadas la misma infracción de vía administrativa y vía penal, muchas veces la administrativa es bastante más dura que la penal? Por ejemplo, en el tráfico, en delitos de tráfico, por eso lo que tú decías, elegimos penal porque es mucho más dura, al menos económicamente, la vía administrativa. Es una muy rapidita. La otra, en la misma vía, aunque no sea económica, ¿cómo hacemos exactamente lo mismo? ¿Cómo tratamos eso? ¿Qué opinas tú en el tema, por ejemplo, extranjería? Que vía contenciosa administrativa sí que se contempla la expulsión con una manera mucho más fácil que por la vía penal, porque la vía penal es bastante más garantista y no se suele dedicar tanto a esa expulsión como se puede hacer con
contencioso administrativa. Y por último, que lo has comentado, y me parece interesantísimo, lo has dejado ahí, aquí caer, el tema, porque lo que estás diciendo, para que queden claras exactamente cuándo es delito, cuándo no es delito, cuándo tal. Este problema que tenemos, pues yo te lo digo como penalista otra vez, ese problema que tenemos con las leyes penales en blanco, que nos derivan siempre a esas infracciones o a esa normativa administrativa. ¿Qué tratamiento podríamos dar para mejorar ese, bueno, en este caso este Código Penal, esas leyes penales? Porque hay indudablemente hay una inseguridad jurídica tremenda. Es que es un tema complicado. Empiezo, bueno, los supuestos de la doble incriminación de la misma conducta prevista como delito, como infracción administrativa, es cierto que hoy en día quizá el tema, sobre todo como tenemos una suspensión de las penas privativas de libertad tan alta, quiero decir, hasta 2 años se pueden suspender y luego además si hay una conformidad, las penas se rebajan, con lo cual parece que no percibimos la gravosidad de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad es una salvajada, entre comillas, cuando no debe de ser aplicada. Como dice Carbonell, que es muy bueno, cuando se hace un uso abusivo del derecho penal, lo que sufre es la libertad de los ciudadanos, ¿no? Para mí es una frase que tengo a fuego porque me parece muy, muy grave. El derecho penal hay que utilizarlo en sus justos límites, es la la máquina de matar más grande que tenemos y hombre, la privación de libertad es lo más grave con lo que jugamos en nuestro sistema. Es cierto que la privación de libertad no se percibe como tal cuando podemos someterla al régimen de las suspensiones, que es en muchos de los casos, y que además cuando jugamos con los temas de conformidad y de llegar a un acuerdo, pues hombre, tratamos de que las penas no superen nunca los 2 años a fin de que se suspenda, pues sino de que me sirve la conformidad, para eso me arriesgo. Entonces, es verdad que nos olvidamos de esa gravedad y que hoy en día en nuestra sociedad importa más el patrimonio. Y cuando las multas son salvajes, las que se llegan a imponer, ¿no?, en leyes autonómicas, y las multas que llegan a 600.000 euros, que es una barbaridad, no quiero saberlo en pesetas porque me mareo, pero es muchísimo dinero. Entonces, a veces dice, hombre, me pido penal, macho, me suspenden por 1 año y medio, me lo dejan en suspenso, estoy ahí sin delinquir un tiempecito. Eso me parece una disfunción grave del sistema. Que nos pidamos penal, me parece que el sistema en algo quiebra, por una conducta que es incardinable en los 2 ámbitos. Algo falla, es preocupante. Por el tema de la extranjería, es verdad que en vía administrativa expulsamos con mucha agilidad, pero porque realmente el objeto de lo que tratamos en la vía administrativa en materia de extranjería es la revisión de las resoluciones administrativas precisamente sobre las expulsiones. Ratificamos o no, revisamos la legalidad de la actuación administrativa en el ámbito de a veces de otorgamientos o no de residencia, de autorizaciones de residencia, permisos de trabajo o los supuestos de expulsión administrativa. La expulsión administrativa se acuerda con una naturalidad pasmosa en procedimientos sumarísimos en 5 segundos, pues porque se den los 4 supuestos que contempla la ley. Entonces es muy sencillo. El ámbito penal no solo es más complicado, ¿no?, por la que se regula en el Código Penal, sino que además creo que últimamente ha habido alguna resolución del Supremo que encima ha dificultado más aún las expulsiones, con lo cual es verdad que la vía penal es muy difícil y debería ser más sencillo. Pero también es cierto que una vez que hay una comisión de un delito en vía penal, inmediatamente la administración se pone en marcha y consecuencia de eso deniega la renovación de los permisos que tuviera en vigor y en breve tenemos un procedimiento de expulsión. Eso casi siempre. Y eso sí que es automático, porque es que la ley dice no se renueva el permiso si hay antecedentes que no estén cancelados, por ejemplo. Entonces, eso es automático, aunque en la propia vía penal no sé cuál es el problema de que no se puedan suspender, o sea, sustituir por la expulsión, porque esto es lo de ojos que no ven, corazón que no siente, ya si lo cumple en su país o no, no es nuestro problema, pero bueno. Y luego, por último, el tema de las leyes penales en blanco que me comentan. Yo he sido juez de instrucción antes que fraile.
Entonces, recuerdo perfectamente que mis primeras andaduras eran juzgados de instrucción, que es lo que me gusta en realidad, bueno, ahora ya me gusta más el administrativo, yo ya más de 10 años, con lo cual ya no es que no me es otra cosa. Pero sí es verdad que la gran tragedia era cuando caían temas de medio ambiente, por ejemplo, cuando el típico tipo que decía, el que con infracción de las normas administrativas, y tú decías, Dios mío, ahora el administrativo, que no sé los demás, a mí me gusta ahora, y además el administrativo es de estas cosas que cuando conoces te gusta, pero cuesta. Quiero decir, la carrera era aborrecible, en la oposición era aborrecible, en general yo enfrentarme a leer a García de Enterría, bueno, se me ponía el cuerpo de otro lado. Y ahora me apasiona, es lo que tiene. Pero sí es verdad que cada vez que había una ley penal en blanco con remisión a normas administrativas, te echabas a temblar directamente que forme el fiscal y que sea lo que Dios quiera. Y ya si llegado el momento, tenías que poner a estudiar aquello, ya era casi llorando y ese tema que quedaba ahí aparcado hasta el último momento, y dices, Dios mío, esto ya lleva mucho tiempo ahí encima, antes no había la limitación de los plazos de instrucción, con lo cual podían reposar un poco más, era una cosa espantosa. Ahora me doy cuenta de lo fácil que hubiera sido leerme la ley administrativa y que ahora manejo como si fuera mía propia. Ahora instruiría yo esas causas y me doy cuenta de las barbaridades que hacía por seguir los criterios a lo mejor de la fiscalía, ¿no? El que le tocaba también en reparto en fiscalía al desgraciado de turno los temas que rayaban en norma penal en blanco administrativa, y decía, pues por malo le vamos a poner a investigar los delitos de medio ambiente o de ordenación del territorio o de urbanismo, y habría que sabérselo. Me doy cuenta de las burradas que hacíamos en esa materia, porque no, es decir, ¿para qué habría tomado yo todas estas declaraciones? ¿Por qué esto? Seguí para adelante con la instrucción, porque me decían, siga para adelante con la instrucción. Y yo decía, pero ¿por qué? Si eso era puro y duro ámbito administrativo sancionador. Ahora me doy cuenta, y de hecho veo noticias, y conozco, ¿no? Aquí nos conocemos todos y sabe, pues todo el mundo te cuenta su caso. Pues no, que a mi cliente lo han sancionado por tal cosa y le han puesto, pero ¿cómo eso pueden llevarlo en penal? Es de locos, es de locos. Entonces, yo abogo por que tiene que haber unos parámetros realmente objetivos, con independencia, que es verdad que muchas cuestiones generarán barreras, y para eso está la instrucción penal, para dividir, oye, pues mira, no, enseguida lo mandamos al administrativo, porque en cuanto apreciemos, pero parece aquí que en el momento que se coge una instrucción, tanto por parte de Fiscalía como por parte del juzgado, es como un perro de presa, ya cogí esto y esto es mío y no lo suelto más. No, mira, que no pasa nada, si es administrativo nos equivocamos, tramitamos unas previas durante no se sabe cuánto tiempo, ¡hala!, que sancione la administración, que es a la que le corresponde. El principio de legalidad es básico, pero claro, como la ley tampoco es clara, es muy complicado. Hay que saber administrativo cuando nos enfrentamos a este tipo de delitos, y yo me doy cuenta ahora, y un pecado que cometí en su momento, de no saber suficiente administrativo cuando me enfrentaba a temas de este tipo, que además yo tengo de ser la primera condena en materia en sentencia de conformidad a un agricultor por un tema de ordenación del territorio, de medio ambiente, por arrancar los pinos. La primera condena. Hoy en día aquello lo hubiera derivado a administrativo, estoy segura. No hubiera seguido con esa instrucción, ni siquiera hubiera puesto esa sentencia de conformidad, porque nunca hubiera abierto esas previas, porque sé lo que es. Es que además, me falta formación. El problema que yo veo de esas leyes blanco, muy rápido, es que Mariano, ya leyes administrativas pueden ser diferentes, se puede castigar diferente en Andalucía que en Castilla-La Mancha. Totalmente. Ese es otro problema grave que se deriva de la ley penal en blanco, que con infracción de las normas administrativas, ¿cuál es? O sea, que los ciudadanos de Castilla tienen un régimen, suelen ser muy parecidas las legislaciones en esa materia porque se copian unas de otras, pero hombre, si hay matices y diferencias, es cierto que estamos ante una ley penal distinta en el mismo territorio, con lo cual también ahí sí que tenemos argumentos, en su caso, para el principio ¿cómo se llama esto? Vamos, que el derecho penal tiene que ser el mismo para todos. O sea, no podemos variarlo, no podemos rellenar parte de la conducta con un derecho penal distinto en Cataluña que en Galicia, que es otro problema. Isabel, nos va a reñir María Amparo ya. Para terminar, porque no queremos robarte más tiempo, porque ya son y 38.
simplemente a colación de lo que has dicho, vamos a aprovechar que has dicho que a ti te gustaba antes más instruir que contencioso. Nos hacen una última pregunta. ¿Qué opinas de que los fiscales sean los que instruyan ahora o puedan instruir las causas penales? ¿Cuál es tu opinión? Se está grabando, ¿verdad? No, en el momento actual creo que no tenemos la madurez suficiente todavía. Creo que sí sé que no está mal la idea de que el fiscal instruya. Me parece que bueno, que es una idea como cualquiera, pasa en muchos países y hace muy bien, seguramente en otros países. Nosotros tenemos una tradición muy larga de que instruye el juez, no instruye el fiscal. Tenemos una tradición muy larga de tendencia del fiscal una determinada tendencia del fiscal a llevar un determinado modo de los procedimientos. Creo que sería necesario un periodo de adaptación paulatino hasta que realmente el fiscal se separara de su función tradicional de acusar y condenar y fuera capaz de adquirir la imparcialidad propia del juez. No digo que no sean imparciales, ni muchísimo menos, pero creo que sería necesario un rodaje interesante. Y por otro lado, hombre, la perspectiva el fiscal hoy en día no tiene el grado de independencia, aunque los fiscales particularmente tienen un grado de independencia absoluto, pero la fiscalía en sí no está organizada con la independencia que tenemos los jueces. Se rigen por instrucciones circulares que a nosotros no nos afectan. Entonces tendría que cambiar bastante su propia configuración y en el entendido de que los fiscales en el ejercicio de labor diaria y concreta son absolutamente independientes e imparciales, pero sí es verdad que están sujetos a instrucción, a los principios de unidad y dependencia jerárquica que dice su estatuto orgánico y la propia Constitución. Entonces, me parece complejo. Lo que pasa es que eso es una realidad inevitable, se viene encima y bueno, pues habrá que acostumbrarse. Tendremos más jueces, los de instrucción pasarán a ser algunos de garantías, no serán tan necesarios y entonces habrá más jueces para atender otros asuntos y bueno, a ver cómo lo llevamos. Pero creo que no va a ser fácil en España el establecimiento y que va a haber. Entiendo, luego las cosas funcionan mejor de lo que en principio se cree, pero hombre, tendría que cambiar bastante la concepción mental, más que nada. Sí, porque es verdad que ya tenemos una idea generalizada de que los que instruyen son los jueces y pasar a tenerlos a los fiscales, que los vemos como en otra parte, ¿no? En otra configuración del... Son la parte de enfrente siempre. Exactamente, sí. Entonces, a mí me cuesta, pero bueno, se hará y lo veremos. Hará. Bueno, pues Isabel, muchísimas gracias por haber estado inaugurando esta webinar y ha sido un placer tenerte y un placer oírte en esta ponencia que nos has instruido. Muchísimas gracias a vosotros por haber contado conmigo y sobre todo eso, os espero, os deseo grandísimos éxitos en vuestra andadura y me encanta haber sido la primera, haber inaugurado el ciclo y bueno, y espero que el resto de conferencias que quedan pendientes sean estupendas y de aquellas que pueda las veré. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues gracias a ti, gracias a todos los participantes, que sin ellos tampoco hubiese sido posible. Y que realmente para ellos y que estamos súper contentos de que haya tenido tan buena acogida. Y te esperamos más veces si quieres, Isabel. Cuando queráis. Tienes tu casa, exactamente. La próxima vez prometo ser un poco más práctica y no tan teórica, que ha sido un poco un rollo, pero a mí me gusta el tema. Bueno, de vez en cuando también nos viene bien la teoría, también nos viene bien. Bueno, pues eso, agradecer a todos los participantes y a todos los que nos estáis escuchando y esperamos que os haya gustado y hasta la próxima ponencia. Hasta luego. Vale. Chao.